Buenas tardes a todos. Espero que estén muy bien. Para nosotros es un gusto poder contar con ustedes en este taller de captura de movimiento. Voy a explicarles cómo es, cómo está conformado el taller para poderlos contextualizar un poco y que puedan entender cuál es la intención del taller como tal. El taller va a estar enfocado en 3 módulos. Hoy es el primer módulo, que es la precaptura. Dentro de 8 días a la misma hora les enviaremos la información con anterioridad. Será el segundo taller, que ya será post captura, cómo se procesan los datos que se van a adquirir de acuerdo a la aplicación. Y el tercer módulo, que ya con anterioridad también les enviaremos las fechas, ya van a ser más aplicativo, dependiendo de cuál es el campo de interés. Van a haber unas charlas con expertos para que ustedes puedan realizar preguntas y conocer un poco más la experiencia de lo que es la captura de movimiento en el campo en el que ustedes se desempeñen actualmente. En este caso, ¿cuáles son los 3 objetivos que nosotros queremos abarcar en este webinar? El primero es cambiar un poco el panorama de lo que es la captura de movimiento actualmente. Siempre nos enfocamos de pronto un poco más hacia la parte clínica, lo que es análisis de marcha, postura, gestos deportivos, también hacia la parte deportiva, pero la captura de movimiento abarca muchísimo más. Entonces, eso es uno de los objetivos que nosotros queremos poder desarrollar dentro de estos talleres, que ustedes conozcan otro tipo de aplicaciones en este campo. El tercer objetivo que nosotros queremos abarcar es también cambiar un poco lo que es la visión de cómo implementar un laboratorio y saber que es posible hacerlo. Muchas veces vemos que es muy difícil o no tenemos claro cómo implementar un laboratorio de estas características. También nuestra intención es que ustedes cambien un poco esta visión y que vean que es posible. Y el tercer objetivo, que es el más importante, es a partir de la experiencia que tiene Alberto y que tengo yo durante estos años trabajando con captura de movimiento, poderles ofrecer pautas para poder configurar adecuadamente los sistemas de captura de movimiento y obtener una captura de calidad. Entonces, estos son los temas que vamos a abarcar en toda la presentación. Un laboratorio de captura de movimiento puede enfocarse en el análisis biomecánico del ser humano, de animales o objetos, así como en aplicaciones de entretenimiento como la animación y la realidad virtual, para el desarrollo de películas y videojuegos. También en el campo de la ergonomía para el análisis de un usuario en su lugar de trabajo o en la validación de diseño de drones y vehículos no tripulados para la industria y la robótica, y en múltiples aplicaciones. Acá también es importante que se pueda ver los diferentes laboratorios referentes a nivel mundial que cuentan con esta tecnología, la tecnología de Qualysys, en sus diferentes aplicaciones. Puede haber desde, por ejemplo, el Instituto Canadiense del Deporte Paralímpico, que se encuentra en Canadá, o también en el diseño de las nuevas tecnologías de zapatillas de New Balance en Estados Unidos. También Virginia Tech's Institute for Creative, que está en Estados Unidos, también es un laboratorio que cuenta con este tipo de tecnología para todo lo relacionado con realidad virtual. Otras aplicaciones de pronto en la parte de robótica, de ingeniería, para todo lo que es la parte de drones. Podemos verlo en la Universidad de Michigan y en la Universidad de Stanford en Estados Unidos. En Canadá se enfocan un poco más hacia todo lo que es neurociencias, psicología en la Universidad de McMaster. Y uno de los centros o de los laboratorios más importantes de mocap para la parte de animación es el Mobile Motion Mockup en Estados Unidos. En Europa nosotros también tenemos laboratorios enfocados hacia la parte de rehabilitación, en el diseño de prótesis y en lo que tiene que ver con en veterinaria, como está el caso de la Universidad de Ciencias Agrícolas de Suecia, en donde se hacen análisis de diferentes animales de compañía, caballos, perros, y unas aplicaciones que normalmente no se conocen, como todo lo que es diseño y validación de prototipos a escala en el caso de buques o barcos, como está el caso de Marintec en Noruega y de Aker Arctic en Finlandia. Realidad virtual, como está el VR Arcade en Ámsterdam, y también el Centro Federal de Entrenamiento Deportivo en Rusia, también tienen este tipo de tecnología.
En América Latina, como Colombia, el Ministerio del Deporte es uno de nuestros referentes que cuenta con la tecnología Qualisys, también el Tecnológico de Costa Rica y la Universidad de Costa Rica, y la Universidad USACH en Chile también cuenta con esta tecnología. Perfecto, gracias. Bueno, buenos días, bienvenidos y bienvenidas también de mi parte. Para iniciar la sección de las diferencias entre 2D y 3D, tenemos que entender varios conceptos. Acá en el video podemos ver un ejemplo de un análisis de una sentadilla bastante sencillo y común en la parte tanto clínica como deportiva. Y podemos ver que en perspectiva siempre vamos a tener un gran problema. Por ejemplo, podemos ver cómo se puede calcular el ángulo y el banco que tenemos en el video lo estamos moviendo de posición para que tengan una idea de cómo esto nos puede afectar realmente una medición 2D. Y por supuesto, como en esta última visión, donde están perpendicular al sujeto o al sujeto de prueba. Eso tiene una gran limitante, por supuesto, puesto que si no tenemos adecuadamente conectado el sistema y bien calibrado, pues vamos a tener un error muy alto de perspectiva y eso obviamente nos va a afectar a posterior. Y también algo muy importante, nuestro cerebro, por medio obviamente de nuestra visión, entiende de una imagen 2D cómo se comporta el cuerpo en 3D o el objeto o lo que estemos capturando, pero una computadora obviamente es un tanto diferente. Por ello, existen obviamente tecnologías de captura 3D, donde el gold estándar es por medio de cámaras optoelectrónicas, las cuales normalmente colocamos a la periferia y con esto podemos hacer una reconstrucción 3D muy precisa. Esto, por supuesto, es el gold estándar, sin lugar a duda, a nivel mundial. Y existe actualmente una opción que es sin marcadores, pero también en 3D. La gran diferencia con otros fabricantes que dicen tener 2D y 3D es que utilizan algoritmos de silueta y no son tan precisos como, por ejemplo, los nuevos desarrollados que realmente reconocen los segmentos tridimensionales por medio de inteligencia artificial y machine learning. ¿Por qué es muy importante todo esto? Porque lo que no se mide no se controla. Entonces, ¿cuál es el criterio general que podemos y debemos tener en todo esto? Que si cuantificamos realmente el movimiento de la persona, del dron, del robot que estamos diseñando, etcétera, podemos realmente hacer ajustes y podemos hacer, por ejemplo, una buena planificación de el gesto o de la rehabilitación como tal, etcétera. En otras palabras, hay muchas características que realmente son fundamentales en todo lo que es el análisis biomecánico como tal. Con esto pasamos a los principios del 3D. Entonces, el 3D, lo primero que debemos conocer es que para hacer una reconstrucción de cualquier segmento necesitamos utilizar marcadores. Entonces, los marcadores son las bolitas que ponemos en el cuerpo, como podemos ver en este video, y el principio general es que cada marcador debe ser visto por al menos 2 cámaras en todo momento. La ventaja del 3D es que obviamente no vamos a tener el error de perspectiva y no importa si la persona, por ejemplo, en su gesto hizo una rotación o similar, de cualquier forma vamos a tener una característica muy bien hecha. Y también otro detalle fundamental en el análisis 3D es que los marcadores
en cada segmento, entiéndase por ejemplo el brazo en la parte superior, el antebrazo, mano, etc., deben tener 3 marcadores no lineales. En otras palabras, no deben estar en una misma línea como tal, sino que pueden estar en diferentes puntos de forma tal que no sean colineales para poder hacer una reconstrucción bastante precisa. Y con esto pasamos a el hardware y la selección de los componentes propiamente que ocupamos en el sistema. En esta filmina podemos ver varios detalles. Uno, y por supuesto, las cámaras que, como mencionábamos anteriormente, ponemos a todo alrededor del volumen a calibrar, idealmente cubriendo el mayor espacio posible. Además de esto, podemos ver obviamente el sujeto u objeto de estudio, en este caso una persona, y podemos sincronizar, por ejemplo, las plataformas de fuerza, que son las placas que se ven en la parte del suelo. Podemos sincronizar también electromiografía, eye trackers y otras tecnologías. Y también podemos, obviamente, con todo esto y los marcadores que van en el cuerpo, hacer la reconstrucción 3D. Además, obviamente en el sistema tenemos una computadora principal, el software de Qualysys Track Manager en nuestro caso, y el kit de calibración. ¿Cómo se conectan los sistemas de Qualysys? Se conectan con lo que se llama Daisy Chain o cascada, que es básicamente que tenemos que el cable de una cámara se conecta a la cámara que va a la par, y así hasta completar la totalidad de las cámaras. Luego tenemos un único conector que va hacia la fuente de poder y hacia la computadora. Esto tiene la gran ventaja de que nos reduce de manera muy proporcional y significativa la cantidad de cableado. En otras palabras, sabemos que el tiempo no siempre está a nuestro favor, y en setups, cuando tenemos poco tiempo, este tipo de detalles son realmente cruciales. Y también el gran detalle de la cascada es que si una cámara tuviese algún problema porque alguien la golpeó o algún error propiamente, pues el resto de cámaras siguen funcionando sin ningún problema. Okay. Y las características de las cámaras, en general, con Qualysys tenemos varias opciones. Tenemos las Arcus, que son la nueva cámara que de hecho fue lanzada hace menos de un mes. Tenemos también las series 5 más, 6 más y 7 más. Y además tenemos la serie Micus, que es, como ya veremos, para aplicaciones de laboratorio normalmente indoors o dentro de un laboratorio como tal. Tenemos también las Micus Video, que nos sirven para hacer tanto la parte de sin marcadores o markerless, como para control de calidad. Tenemos también las Underwater, que obviamente en este caso normalmente van a ser para aplicaciones que involucren agua, y la híbrida, que es, como su nombre lo dice, una cámara que permite capturar tanto en marcadores como sin marcadores. En otras palabras, es una combinación de la Micus y la Micus Video. Como les mencionaba, el gran detalle de las cámaras es cuál cámara seleccionar. A grosso modo, y sin entrar en detalles muy específicos, uno de los detalles que tenemos que conocer primero es si es para interior, exterior o ambos, la velocidad a la que vayamos a capturar y la distancia que vamos a tener entre las cámaras y el sujeto u objeto a capturar o animal. Entonces acá podemos ver en esta tabla algunas opciones de desde 5 a 26 megapíxeles, que es la Arcus, que en este momento prácticamente es la cámara más potente del mercado en forma general. Y podemos ver también algunas características de las Micus y las Micus Video. Bueno, ya después de contar con el tipo de cámara que van a utilizar de acuerdo a la aplicación, se debe empezar a definir el volumen de captura.
Se recomienda, acá tenemos un ejemplo de un laboratorio solo con 4 cámaras. Se recomienda que se ponga alrededor del lugar y a medida que tengan más cámaras que puedan ir cubriendo el espacio total, que va a depender del tamaño del objeto que vayan a capturar o del sujeto, las dimensiones del sujeto o la complejidad del movimiento que vayan a realizar. Entonces, a medida que sea más complejo el movimiento, como por ejemplo 2 sujetos en el mismo laboratorio para animación, se requieren mayor cantidad de cámaras para que no vaya a haber pérdidas de los datos. Por eso, después de delimitar cuáles son el tipo de cámaras y demás, se debe delimitar lo que es el entorno de captura. Eso va a permitir tener una referencia de acuerdo a lo que se vaya a realizar para ubicar las cámaras y que todas las cámaras puedan apuntar a ese entorno de captura. Entonces, como pueden ver, luego se pone lo que es el sistema de referencia. Tenemos el eje X, que es el más largo, el eje Y el eje Z. El sistema de referencia lo que nos va a permitir es tener un punto inicial, donde inicia el movimiento y cómo va a poderse capturar todo el entorno para saber dónde está ubicado en el espacio. Acá podemos ver que se ubica también para la altura, saber cuál va a ser ese punto máximo en donde vamos a capturar y a partir de eso poder ubicar las cámaras adecuadamente. Por eso, dependiendo de eso, vamos a mirar cuál es el tipo de montaje o de estructura que requerimos, ya sean trípodes o las cámaras pueden estar ubicadas en las paredes, pueden haber cámaras ubicadas en las paredes, trípodes abajo para poder cubrir todo ese entorno de captura y lograr una captura adecuada. Ya después de delimitar ese entorno, tenemos que empezar a mirar aspectos puntuales, que son aspectos técnicos, tanto la parte física como la ubicación de las cámaras, como también la configuración desde el software. Entonces, todas las cámaras deben apuntar a ese entorno de captura para que tengamos un volumen adecuado. También debemos verificar la altura dependiendo de qué es lo que vayamos a capturar. Un ejemplo, si solamente nos interesa miembros inferiores para el análisis de un gesto particular, marcha atlética, un ejemplo, entonces las cámaras deben apuntar hacia miembros inferiores. No requeriríamos de pronto que tuviera un entorno hacia la altura sería más o menos desde la cadera hacia abajo. Pero si ya necesitamos cuerpo completo, pues ya variaría esa configuración, esa ubicación de las cámaras. Otro aspecto importante a tener en cuenta es lo que es el foco, la apertura, que ahora ya les voy a mostrar un video de eso, y la exposición y la intensidad de la luz. Porque como estas son cámaras infrarrojas, esas cámaras solamente van a captar esos marcadores reflectivos, que eran esas bolitas que mencionaba Alberto, solamente deben captar esos marcadores, pero debido de pronto, si estamos en exteriores y está muy iluminado porque hay mucho sol, eso va a generar ciertos brillos que van a afectar la captura, porque van a generar ruido que no tiene nada que ver con lo que vamos a capturar. En ese caso, lo que nosotros tenemos que empezar a ajustar es foco, apertura, intensidad y exposición de la luz. Otro aspecto que si ya no podemos de pronto, por el entorno en el que nos encontramos, disminuir o atenuar ese ruido, lo que hacemos es utilizar desde el software máscaras que nos van a permitir disminuir esos brillos o esos ruidos que no tienen que ver con la captura y así hacerlo mucho más preciso. Entonces, acá, en el caso de las cámaras de Qualys, que estas son unas Micus, podemos ubicar manualmente lo que es el foco. El foco es qué tan nítido vamos a ver la captura y la apertura, que la apertura es qué tanta luz entra a través del sensor. Entonces, en este caso nosotros podemos configurarlo en primera instancia desde las cámaras. Se recomienda ya teniendo ubicadas las cámaras en el laboratorio, en el lugar donde estén ubicadas, y también ubicar lo que es la intensidad de la luz. Si estamos en exteriores, seguramente lo que tendremos que hacer es disminuir esa cantidad de luz que entra en el sensor. Si ya estamos en un entorno más oscuro, lo que tendríamos que hacer es aumentar. En este caso estamos viendo un ejemplo de lo que es el enfoque o el foco. Las cámaras actúan, digamos, como nuestros ojos, entonces dependiendo del entorno en donde estemos, tenemos que adaptarnos para poder visualizar bien lo que queramos observar. Otro aspecto técnico a tener en cuenta ya después de ubicar lo que es el foco y la apertura es que
ese sistema de referencia que logramos al comienzo, las cámaras lo puedan ver. Como ya había mencionado Alberto, el principio de la captura 3D es que por lo menos 2 cámaras estén viendo un marcador. A medida que tengamos más cámaras, vamos a poder abarcar mayor este entorno. Pero lo que tenemos que lograr es que se pueda abarcar toda la cantidad de marcadores que requerimos para una óptima captura. Vamos viendo cómo se ubica. Ya luego podemos configurar desde el software. Acá hay una opción del modo video. En el modo video nosotros podemos hacer el ajuste de lo que es la iluminación y lo que es la apertura y la exposición de la luz, y también podemos empezar a ubicar lo que son las máscaras, lo que yo les comentaba, para poder quitar ese tipo de ruidos que no tienen nada que ver con la captura. En el caso de la intensidad, lo que nosotros debemos empezar a mirar es que esa luz que está alrededor no vaya a afectar esa captura, el entorno, y en el caso del QTM, nosotros tenemos la posibilidad de que los marcadores se puedan ver completamente rojos. Si esos marcadores se ven rojos, vamos a obtener una mejor visualización de los marcadores. Está en el caso, digamos, en el modo de marcador. Ustedes pueden ver acá que se observa la cantidad de marcadores que está visualizando cada una de las cámaras. Si tenemos más marcadores de los que requerimos, podemos variar un poco. Otra opción que tiene este video, en este caso, es poder mirar lo que es la captura o la velocidad de captura. La velocidad de captura va a ser, digamos que si aumenta la velocidad de captura, va a disminuir el campo visual como se observó en el video. En este caso, voy a devolverme un poquito en el video para poder explicar más. Si ustedes pueden ver acá, podemos ver que en este caso tenemos diferentes tipos de velocidades de captura. A medida que la velocidad de captura aumenta, ese campo visual va a disminuir. Entonces, cuando nosotros vayamos a configurar los sistemas, tenemos que saber qué tipo de movimiento vamos a capturar. Si el movimiento es muy rápido, requeriremos una velocidad de captura mayor. Si el movimiento no requiere tanta velocidad de captura, podemos disminuir y tener mucha más resolución y campo visual. Ya después de haber configurado ese aspecto, luego viene lo que es la calibración del sistema, que es, ya definimos el entorno de captura, ahora lo que tenemos que hacer es definir ese volumen a través de la calibración. Acá se puede observar cómo es que se debe realizar la la calibración. Obviamente la calibración no se hace con todos los marcadores, primero es como para delimitar dónde se va a hacer, dónde se va a realizar el movimiento, y luego ya se debe realizar la calibración como tal. Lo importante en este caso es poder cubrir la mayor cantidad de espacio para que el movimiento que se vaya a capturar salga lo más preciso posible. Por eso también tenemos que mirar lo que es la desviación estándar, que es en este caso este recuadro donde nos permite ver que si estamos dentro de un rango de 0,5 a 1,5 milímetros de desviación estándar, es una óptima captura. En este caso podemos ver 2 ejemplos. Ahí voy a detener un momento. 2 ejemplos de volumen ya calibrado con 4 cámaras y el volumen calibrado con 6 cámaras. Lo que es el recuadro azul, azul claro, es lo que se calibró y el volumen que se logró. Y lo que está más o menos rosado, ese es el volumen de los datos más precisos que vamos a obtener durante todo el movimiento. Ahora continuamos con la sección de la ubicación de los marcadores. Entonces, acá hay varios detalles para tener en cuenta. Por ejemplo, en el video podemos ver la colocación en el maleolo, y normalmente este tipo de esferas se colocan con cinta de doble lado. Como podemos ver, lo podemos colocar idealmente sobre la piel directamente, pero también sobre la ropa o similar. El gran detalle es que se utilice lo que conocemos como licra o un short, o dependiendo del país le llamamos diferente, pero que sea algo que sea adherido a la piel lo más posible. ¿Por qué? Porque obviamente en el movimiento de la ropa
puede esto llegar a afectarnos en la medición como tal. Si tenemos una alta precisión, normalmente vamos a colocar los marcadores directamente en la piel, obviamente en las áreas o zonas donde esto sea posible. Por supuesto, hay algunos estudios que, por ejemplo, pueden hacer que, por ejemplo, las mujeres topless completamente o los hombres completamente desnudos también, etc. Se los menciono para darles la perspectiva de qué se hace y también, por supuesto, está la opción de poner el marcador directamente con un pin taladrado quirúrgicamente directamente en la piel. Esto obviamente, bueno, en el hueso en este caso. Son opciones, pero dependiendo del estudio como tal. En este caso, les mostramos algunas imágenes de cómo son las guías y protocolos normales que existen en el mercado y obviamente estos están incorporados dentro del sistema de Qualysys. Acá vemos una parte de la guía. Podemos ver, por ejemplo, que se ponen marcadores inclusive en una bicicleta para hacer lo que conocemos como el bike fitting y la parte de análisis biomecánico de ciclismo. Y obviamente para esto hay un módulo especial al que podemos utilizar propiamente. Como les mencionaba, Qualysys tiene en este momento lo que conocemos como el Qualysys Marker Set, que es en forma bastante resumida unas ubicaciones específicas para poder hacer una reconstrucción tridimensional de todo el cuerpo, que es fácil de aplicar, es bastante rápido en realidad, como podemos ver que el mínimo son 41 marcadores, y la ventaja es que tiene o evita errores que podemos cometer, como por ejemplo poner únicamente 2 marcadores en todo un segmento. Entonces tenemos grandes ventajas competitivas con el tema de los marcadores ya o los markers predefinidos por medio de Qualysys como tal. Otro detalle importante es que se colocan en las prominencias óseas para evitar lo que conocemos como el soft tissue o el movimiento de la piel propiamente, y por lo tanto se colocan los marcadores idealmente en estas ubicaciones o posiciones anatómicas específicas en la medida de lo posible. También en el caso de la animación, normalmente en animación no estamos hablando de precisión biomecánica en el punto de vista de investigación, y por lo tanto el marker set es un tanto más sencillo, pero garantiza una eventual transmisión, ya sea hacia Unity o Motion Builder, etcétera, de forma tal de que podemos tener una reconstrucción bastante apropiada. Además de esto, por supuesto, podemos ubicar marcadores en animales, como podemos ver en las imágenes, y hay muchas opciones. En realidad depende de lo que queramos estudiar o analizar propiamente como tal. Okay. Y con esto pasamos al tema del control de calidad. Entonces, en el control de calidad, normalmente, si estamos en la parte biomecánica como tal, de análisis de movimiento, vamos a capturar una posición estática, como podemos ver en la posición inicial en el video, que es, bueno, en inglés se lo conoce como ski pose, que es básicamente como si alguien fuese a esquiar. Los que somos de Costa Rica, por ejemplo, no sabemos mucho de ese término, pero es más o menos la posición que podemos observar en este momento. Y en las capturas dinámicas, que es donde ya está el video, podemos ver que todos los marcadores se visualizan en el software como tal. Entonces, esto lo que nos permite es saber que realmente estamos obteniendo una captura con datos de calidad y que no vamos a tener problemas
con que un marcador, por ejemplo, se obstruyó por el mismo movimiento del cuerpo o que alguien tocó una cámara, etc. Entonces, todos estos temas de control de calidad son realmente importantes para, obviamente, siempre tener en cuenta. Además, en QTM o Quality Threat Manager, podemos hacer lo que se conoce como el gap fill. Tenemos una ventaja competitiva con respecto a los competidores, ya que lo podemos hacer dentro del mismo software de captura. Y esto obviamente facilita el procesamiento de los datos como tal. Podemos poner tanto a los marcadores como a los huesos, que son las líneas que conectan los marcadores, colores diferentes. Entonces, esto nos permite visualmente poder tener un mejor panorama de cómo está nuestra captura y así garantizamos que, por ejemplo, la cresta ilíaca superior derecha anterior no estaba intercambiada con la izquierda. Entonces, este tipo de detalles, de herramientas donde podemos tener un color diferente a cada marcador son realmente importantes. Además de esto, tenemos la opción del Video Overlay o lo que conocemos como sobreposición de video, que es que podemos, con las cámaras de Micus Video, por ejemplo, podemos hacer la sobreposición de los marcadores o del modelo que estamos capturando con la imagen real de la persona. Entonces, esto nos permite, obviamente de una forma visual, conocer si hay algún marcador que está mal etiquetado y por lo tanto, obviamente podemos corregir en el proceso como tal. Ya digamos que después de la captura, muchas veces también se requiere incluir o integrar diferentes tipos de equipos o dispositivos que permitan complementar esa captura que se va a realizar. Un ejemplo, si de pronto queremos también desde la parte de animación mirar hacia dónde está visualizando, o realidad virtual, hacia dónde está visualizando el usuario o el sujeto, podemos utilizar e integrar eye trackers dentro del sistema Qualysys. O si de pronto necesitamos hacer algún tipo de validación en el caso de ergonomía para luego diseñar un protocolo específico y llevarlo al campo, podemos utilizar sensores inerciales con los cuales podemos validar desde el laboratorio con las cámaras ese protocolo que se diseñó y llevarlo al campo para que sea mucho más precisa su implementación. También se puede utilizar plataformas de fuerza o sensores de fuerza que permitan variables cinéticas para complementar valoraciones que se realicen con el fin de optimizar el rendimiento en el caso deportivo o en el análisis de marcha para poderlos observar los eventos que se realicen en cada una de las fases de la marcha. También electromiografía de superficie que permite ver la activación muscular al mismo tiempo que se está realizando el movimiento, porque todos los sistemas estarían sincronizados para obtener los datos de manera precisa y segura. Entonces, en este caso, la sincronización con otro tipo de equipos, dependiendo de la aplicación, se pueden implementar. Qualysys tiene una gran ventaja que puede sincronizarse con diferentes tipos de dispositivos periféricos de diferentes marcas y si en dado caso no se integran, no se sincronizan, también tienen la posibilidad de tener código abierto para poder hacer protocolos de comunicación que se sincronizan los dispositivos que se requieren. Y digamos que en este caso lo que es la parte de precaptura, que es como la primera fase de lo que uno tiene que hacer para poder obtener una captura adecuada, ya para finalizar, todo esto puede aplicarse a diferentes campos, como por ejemplo en el campo de la clínica, todo lo que es marcha, postura, evaluación funcional, también análisis cognitivos desde la parte de psicología, se puede, diferentes entornos se puede capturar en un laboratorio, también debajo del agua, en diferentes tipos de terreno se puede configurar prácticamente. Hay un aspecto que se está utilizando mucho, que es una nueva aplicación, hay unas cámaras específicas para todo lo que tiene que ver con resonancia magnética, movimientos involuntarios o movimientos que se quieran evaluar durante la valoración en la resonancia magnética. Otro tipo de aplicaciones que tiene que ver con deporte, puede ser ya el análisis de carrera, deportes un poco más específicos como por ejemplo el béisbol, también el golf,
se puede implementar en deportes de conjunto, pero en este caso en los deportes de conjunto, pues dependerá de lo que quieran evaluar. ¿Quieren analizar un gesto específico? Configuran el sistema para analizar el gesto específico. Si ya quieren de pronto analizar cosas o gestos mucho más complejos, ya el laboratorio tendrá que especializarse un poco más para poder lograr los datos precisos. Otras aplicaciones, como en el caso de la animación, la realidad virtual, se está utilizando mucho en estos días, implementar la captura de movimiento en estos campos del entretenimiento. Bueno, digamos que también en la parte de ergonomía se está implementando todo la captura de movimiento en diferentes campos de la industria. Ergonomía puede ser un laboratorio grande en donde se implementen las estructuras o los puestos de trabajo y se puede analizar movimientos específicos, movimientos repetitivos, movimientos muy pequeños que generan alteraciones mecánicas en la realización de una actividad específica. También se puede utilizar con la captura de movimiento. Y en el caso de veterinaria, que es un campo que se está implementando y está tomando mucha fuerza, todo lo que es como en el ser humano, análisis de marcha o análisis de alteraciones mecánicas, también se puede hacer lo mismo en animales. Entonces es un campo que también tenemos la intención de comenzar a ampliar a nivel de Latinoamérica y poder mostrar cómo se puede aplicar de manera adecuada.